proporcional en una relación de igualdad. En este caso, siendo este el género del tributo, el aspecto se divide clásicamente en impuestos, tasas y contribuciones especiales. La diferencia en este caso entre impuestos y tasas radica en que los impuestos, el deudor, que en este caso siempre es el contribuyente, paga, pero no obtiene una contraprestación directa, es decir, es una contribución general al sostenimiento de las cargas públicas. Mientras que en las tasas sí debo recibir algo como contraprestación. Por consiguiente, las tasas, como género tributario, se producen en dos escenarios básicamente. Uno, cuando recibo un servicio indispensable y esencial del Estado, o dos, cuando uso un bien público. El segundo de los casos creo que es el que todos debemos saber. Por ejemplo, cuando yo entro a un parque nacional, pago una tasa para poder disfrutar de él, o cuando paso por un peaje, pago una tasa por el uso del bien público. Cambio los servicios, entre los cuales ya te adelanto que se considera el aseo urbano, es una tasa, o por ejemplo cuando se usan o se pegan timbres fiscales o estampillas en los escritos que se dirigen a la administración, bueno, yo estoy pagando el servicio de que la administración tome y se pronuncie sobre esa solicitud. Así las cosas, el impuesto es una contribución general de la cual yo no recibo nada directamente, el contribuyente no recibe nada directamente, mientras que en las tasas sí recibe un servicio o usa un bien público, es decir, tiene una contraprestación por el pago de la cantidad de dinero al cual está obligado. Correcto. Bueno, bien interesante esa explicación, porque yo consideraba, doctor, que era el primer paso para poder desarrollar el tema de hoy, porque hay mucha confusión. Exactamente lo de la tasa yo tenía en mente, por ejemplo, la tasa aeroportuaria también, que uno recibe de una vez que uno tiene que pagar esa tasa para poder salir. Correcto, por el uso del aeropuerto tú pagas una tasa, pero bueno, en la especie o en lo que se conoce como timbres fiscales hay muchas cosas, ¿no? Sí. Es como un continente, la mayoría son tasas, pero por ejemplo el impuesto de salida es un impuesto. Correcto. Es algo que tú le pagas al Estado simplemente como una demostración de capacidad contributiva de que saliste al exterior. Ahora, doctor, con respecto a esta sentencia reciente, la 078, si mal no recuerdo, Correcto, la 078 del 7 de julio. Correcto. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿De qué habla la sentencia? Porque hay mucha gente que ha interpretado, bueno, listo, yo no tengo que pagar porque eso es un impuesto. No, bueno, es servicio, no es servicio. Eso es lo que queremos explicarle hoy a nuestra audiencia aquí en la Hora de Natalia Legal. Fíjate, la sentencia 078 del pasado 7 de julio es un episodio inédito en la historia jurisprudencial venezolana. La Sala Constitucional, apoyándose en la cautelar de un caso de hace más de un año, que era el caso contra las ordenanzas del municipio de Chacao, que establecía multas calculadas o actualizadas por la cotización del tipo de cambio del Banco Central de Venezuela, se extralimitó o amplió ese cautelar un año después. Y dijo, miren señores, a pesar de que nadie me lo pidió, en Venezuela existe un problema de principios de tributación relacionados con la tributación municipal. Pareciera que la tributación municipal es confiscatoria o va contra los principios de la tributación en Venezuela establecidos en la Constitución. Para evitar eso, el legislativo tuvo que haber hecho hace algún tiempo lo que se denominó un instrumento, una ley de coordinación y armonización de los tipos y especies tributarias municipales como lo establece la Constitución. Visto que ese instrumento no existe desde la vigencia o no se ha aprobado desde la vigencia de la Constitución del 99, mientras los municipios se ponen de acuerdo y tratan de armonizar o establecer reglas de armonización, los tributos, y esa es la interpretación que hay que darse, los tributos están suspendidos. Específicamente la Sala, posteriormente, a nuestro criterio de manera confusa, habla de dos especies tributarias, las contribuciones especiales y las tasas. En todo caso, de la teleología o de la finalidad de la sentencia, pareciera que suspendió todos los tributos, incluyendo los impuestos, incluyendo el tributo más importante de la recaudación municipal, que es el impuesto a las actividades económicas. Esta suspensión fue por 90 días y ordenó a los alcaldes y gobernadores hacer unas mesas técnicas, que es una figura que evidentemente no existe ni en la ley ni en la Constitución, junto con el vicepresidente del área económica, que es el señor Tarek El Aizami, para que estableciera unas pautas, unas líneas de coordinación y armonización, especialmente con los tipos tributarios y las alícuotas.
Esto fue evidentemente un episodio que pareciera que borró la potestad tributaria, es decir, el poder de cobrar, o suspendió el poder de cobrar de todos los municipios cualquier especie tributaria, siendo los principales afectados los alcaldes y los municipios en general. Bueno, los alcaldes se reunieron en una sociedad o en una organización de poca data que había sido creada por solicitud del presidente Maduro durante diciembre del 2019, que se llama Consejo Bolivariano de Alcaldes y Alcaldesas, que reúne a los alcaldes de una tendencia política, que es la tendencia política oficial, es decir, del Partido Socialista Unido de Venezuela, que recoge a, si mal no recuerdo, 308 alcaldes de todos los municipios, faltando 27 alcaldes que no son de esa tendencia. Esos alcaldes dentro de esa asociación que está, digamos, coordinada o impregnada del tema político, sacó, después de la sentencia, se reunieron y sacaron un documento llamado Acuerdo Nacional de Armonización Tributaria. El Acuerdo de Armonización Tributaria, adelanto, termina siendo un acuerdo que va a aumentar todos los tributos, no solo el tema del aseo urbano, que es lo que venimos a hablar aquí, va a aumentar todos los tributos de manera significativa en todos los municipios del país, incluyendo un impuesto que afecta gravemente al sector inmobiliario, que es el impuesto a los inmuebles urbanos. Correcto. En todo caso, retomando el tema de la sentencia 078, se suspendió el pago del aseo urbano. Bueno, el criterio de este abogado considera que sí. ¿Por qué? Porque estaban suspendidos los impuestos, las tasas y las contribuciones especiales, y al ser el aseo urbano una tasa, está suspendido. Ustedes me pueden preguntar, tú Daniel me puedes preguntar, bueno doctor, ¿usted por qué considera que el aseo es una tasa? Si eso es una eterna discusión que ha habido en Venezuela. Bueno, este abogado considera que el aseo urbano es una tasa por un instrumento que fue publicado en el 2010, un instrumento jurídico aprobado por la Asamblea Nacional en ese año, que se llama Ley de Gestión Integral de la Basura. Ahí se define claramente que el servicio de aseo urbano, o por lo menos de tratamiento de desechos sólidos, es definitivamente una tasa. ¿Qué otras razones existen para definir que el aseo urbano es una tasa? Bueno, la misma ley orgánica del Poder Público Municipal le asigna de manera la competencia exclusiva a los municipios de tratar el aseo urbano. ¿Qué ha sucedido después de la sentencia con los municipios que prestaban directamente o de manera indirecta, como la empresa que tú bien nombrabas o cualquier otra empresa alrededor del país, es decir, empresas privadas que se le da una concesión? Bueno, que siguieron cobrando a pesar de esta suspensión el servicio aseo urbano bajo el argumento de que esto es tasa, la deposición de desechos sólidos en el relleno, mientras que pareciera ser una tarifa relacionada con un servicio, la actividad de que un camión va hasta su puerta a agarrar la basura que usted colocó. Yo creo que esto es una interpretación errónea y es lamentable. Yo creo que lo deseable en este caso, para evitar problemas como lo que tú has descrito, es que se defina o se tome totalmente, a pesar de que la ley lo dice, se considere que en efecto toda la actividad de aseo urbano es una tasa, es decir, se trata de un tributo y está protegido por una serie de principios constitucionales. En ese caso, por ejemplo, la equidad, la proporcionalidad y la protección de la capacidad contributiva. Lamentablemente hemos visto que las ordenanzas, por lo menos en Caracas, que han desarrollado el tema de la basura o de las tarifas de la basura o de la contraprestación que se debe pagar como tasa por la basura, no respetan estos principios. Te doy un ejemplo, por ejemplo, en el municipio Chacao, se clasificó lo que se debe pagar por los comercios por una fórmula por metros cuadrados y por actividad económica. En este caso, uno ve algo que pareciera ser inconsistente con la cantidad de basura que se produce. Por ejemplo, una galería de arte que tenga menos de 50 metros debe pagar alrededor entre 80 y 100 dólares. Mientras un instituto universitario que tiene una constante producción de desechos sólidos paga exactamente lo mismo, y así va cambiando por las actividades. Quizás el sector menos incidido, pero resulta ser costoso para la cantidad de ingresos que tienen las familias venezolanas, son los sectores residenciales, pero sigue siendo un aumento. En este caso debemos señalar que por lo menos donde se encuentra la empresa que tú nombrabas, es decir, por gestión indirecta, que es los municipios Chacao, El Hatillo, Baruta y el municipio Iribarren del estado Lara,
se estableció que las contraprestaciones por aseo urbano, es decir, por el servicio que presta esa empresa, se establecen en Petro, y recordemos que el Petro, se han dicho muchas cosas, pero al final termina siendo una unidad de medida que vale $60 por Petro, de acuerdo a la valoración que le da el Banco Central de Venezuela. ¿Cuál es la consecuencia? Que las tarifas del aseo urbano estén en Petro. Bueno, que se actualizan mes a mes en bolívares, y usted va viendo en su factura cómo va aumentando. ¿Qué consecuencia está que no se le considere una tasa, sino un precio público? Bueno, que no, nada tiene que ver de que usted no tenga capacidad contributiva porque en la pandemia no pudo producir, o que su cantidad de desecho sólido sea mínima, usted o máxima, usted por los metros cuadrados que tenga su negocio y por la actividad que ejerza, siempre va a pagar la misma cantidad en dólares, a pesar de que su actividad vaya bien o mal. Vamos a hacer una pequeña pausa, doctor. De verdad que impresionante, de verdad muy satisfecho. Asumo que los oyentes también. Aquí ya tengo un comentario. Gracias por su participación. De verdad que su explicación en esta primera parte fue bastante extensa y productiva. Estoy seguro que nuestros oyentes coinciden. Aquí nos decían, a través de la mensajería de texto, el 0424-271-7413, que ponemos a su disposición, ya que hoy no estamos en cabina, nos dicen, de 335 alcaldes, que creemos que incluso son más, creo que son 350 y pico los municipios en Venezuela, 305... Son 335, 336, incluyendo el distrito capital. Correcto. Entonces, 336 de 335... 305 firmaron esos acuerdos de la Asociación de Alcaldes Bolivarianos, que es uno de los problemas que se ha ido planteando, que también, por cierto, el tema de ayer de la constitucionalidad del proyecto de ley de condominio, en el estado Miranda, creo que alrededor de 20 son los alcaldes, y solo hay 4 que vienen siendo los opositores, que vendrían siendo básicamente en Caracas: Chacao, Baruta, Latillo y San Antonio de los Altos, Los Alias. Entonces imagínese usted la desproporcionalidad que va a haber ahí. Usted, bueno, aquí nos escribe también el doctor Rodrigo Mora. Gracias por la explicación, muy buena. Bueno, de verdad, doctor Betancur, excelente explicación. Vamos a estar hablando, quería finalizar antes de ir a la pausa, que nos están llamando desde aquí, lo del Petro. Ese del Petro es a conveniencia, porque el Petro, supuestamente el salario mínimo es medio Petro. Es decir, que ahorita el salario mínimo debería ser como 8 millones de bolívares, y no lo es. Entonces, es decir, que eso de la definición del Petro es como que muy conveniente, muy arbitraria. Doctor, vamos a hacer esta pausa de identificación, que es nuestra segunda pausa del día de hoy, y volvemos con usted. Esta pausa se tarda un poquito más, doctor, unos 2-3 minutos, pero seguimos conectados con todos ustedes. Gracias. Recuerden, con la hora de Natalia Legal